Mis amados y amadas embajadores y embajadoras del reino celestial, en este poderoso día de ayuno y oración seguimos con el libro introducido ayer, escrito por Ron E. Closet, titulado Conozcamos al Espíritu Santo. Hoy seguimos con el capítulo número 1, el dedo de Dios en acción. El significado del dedo de Dios. Vemos en la Biblia, en Ezequiel capítulo 3, léelo completo, versos 14, 22, 24. Vemos también el dedo del Señor, Éxodo 31, 18. Y vemos el brazo del Señor, Isaías 59, 1 y 2. Y así entre lectura podemos ver el brazo, la mano, el dedo de Dios. ¿Qué importancia tiene el brazo? El brazo es la siguiente región que se extiende desde el hombro hasta el codo. El hombro y el brazo son esenciales para los movimientos del miembro superior. En primer lugar, albergar los componentes de la articulación del hombro, glenohumeral, que es la articulación más móvil del cuerpo humano. El brazo representa nuestra capacidad de conectar con la vida, poder, protección y capacidad. En Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? A Juan se le dijo: sobre quien tú veas que descienda y permanezca. Génesis 1, 2 nos dice: el espíritu se movía. Así que podemos ver en el día de hoy el subtítulo número 2 del poderoso libro Conozcamos al Espíritu, el significado del dedo de Dios. Uno de los encuentros más fascinantes que tuvo Jesús con los líderes religiosos fue con respecto a la acusación de que echaba los demonios por el poder de Belcebú. Mateo 12, 22 al 30. Marcos 3, 22 al 27. Lucas 11, 14 al 23. Belcebú, por supuesto, identifica a Satanás mismo. Marcos 3, 22 y 23. Ese nombre era la traducción griega de una palabra compuesta hebrea que incluye Baal, el dios cananeo de la lluvia y las tormentas, y Zebul, que significa casa elevada a casa celestial. Los judíos notaron que Jesús no echaba fuera a los demonios como lo hacían los exorcistas, usando nombres antiguos, usando hierbas o pociones o anillos para la nariz para extraer los espíritus. Jesús en realidad echaba fuera a los demonios con la palabra. Mateo 8:16. Ahora viene lo interesante. Los informes respecto de esta historia que se hallan en Mateo y Lucas son prácticamente idénticos y ambos incluyen la respuesta de Jesús a la ridícula acusación de los fariseos y los escribas. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, escribe Mateo, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28. En otras palabras, ¿tiene sentido que el diablo pelee contra sí mismo? Yo echo fuera a los demonios por el poder del Espíritu Santo. Y esa es una evidencia de que el reino de Dios está en medio de vosotros. Gloria a Dios. Pero mientras el informe de Mateo usa la expresión el Espíritu de Dios,
El informe de Lucas usa una expresión diferente. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Desde que Jesús vino a la tierra, el reino de Dios llegó a vosotros. Se fue Jesús, pero envió el otro, el Consolador. Sigue el reino de Dios aquí con vosotros. Lucas 11:20. Que el dedo, ¿qué? ¿El dedo de Dios? Bueno, esto nos recuerda la confrontación entre Moisés y los magos del faraón, quienes al ver que no podían reproducir la tercera plaga por medio de la magia negra, se volvieron a faraón diciendo, dedo de Dios es este. Éxodo 8:19. Lo que los magos querían decir era que este era el poder de Dios y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo que Jesús quiso significar fue, este es el Espíritu de Dios. Pero esto es aún más profundo. Basado en las lecturas de Mateo y de Lucas, podríamos decir que el dedo de Dios es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. No es así literalmente, sino que el poder de Dios es el dedo de Dios. Se debe al Espíritu Santo. ¿Dónde más encontraremos específicamente el dedo de Dios en acción? En la escritura de los 10 mandamientos, como lo mencionamos en Éxodo 31:18. Sí, amigo, carismático, si hubiera dado cuenta de que el autor de las escrituras y el escritor de la ley moral de Dios son uno y el mismo, el Espíritu Santo, tal vez no habría pasado por alto la palabra de Dios en una enseñanza específica que era nueva para él. El hecho de que Jesús expulsara los demonios con la palabra, Mateo 8:16, y esa palabra fuera una palabra poderosa, otorga mayor credibilidad al concepto de que la palabra de Dios es realmente de donde proviene el poder del Espíritu. Así inspirado, como decíamos ayer, los profetas por el Espíritu escribieron. Por años, al dirigir reuniones evangelizadoras, he presenciado el poder de Dios que cambió cosmovisiones profundamente arraigadas, hábitos de toda la vida e ideas preconcebidas, no solo entre los jóvenes o los que no tenían educación formal, sino también entre los mayores y los muy educados. ¿Cómo puede ocurrir esto en cuestión de semanas o algunas veces aún días? No es por causa de que mi predicación sea tan impresionante o porque los lugares de las reuniones a los que invitamos a la gente sean tan transformadores. La única explicación posible es que el Espíritu de Dios está dentro de la palabra de Dios. La palabra de Dios convierte a los pecadores. Los pecadores no convierten a los pecadores. Así que esto no es con fuerza ni con ejército, es más bien con el dedo, es más bien con el Espíritu Santo, la mano poderosa, el brazo poderoso de Jehová. Bendiciones. Mañana seguimos con la revelación de Dios, Padre de amor, de bondad y de misericordia. Gracias, gracias porque en estos tiempos precisos nos he aclarado, Señor, el poder que tiene la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo, simbolizado como el brazo y como al principio en Génesis 2 se movía sobre las aguas y creaba. Gracias, Padre, diríjanos, perdónenos y ayúdenos a entender el rol solemne que tiene también ahora el Espíritu Santo, el otro, el consolador, el vicario de Cristo. Gracias, Señor. Convenza cada día más a su pueblo de que estamos en el rol indispensable de la tercera persona de la deidad, quien convence, quien sin él nada podemos hacer. Quédese con y en nosotros y siga, Señor, aclarando estas verdades
el reino de los cielos se ha acercado, está entre vosotros. Pase sus manos santas sobre los que sufren en este día y siempre, Señor. Alcáncelo con su brazo poderoso que no se ha cortado. Y gracias porque ustedes trabajan a una. Nos despedimos ahora de este momento, pero no de su presencia, y seguimos en el Espíritu en este día de ayuno y oración. Gracias porque nos escucha. Bendíganos a todo y alcáncenos porque su brazo no se ha cortado. Con el perdón de nuestros pecados y en el dulcísimo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén. Amén.